Vamos a checar. Vamos a generar primero nuestro subensamble, sí, que es de la horquilla, o la pieza 1, 4 y 7. Les digo, la pieza 1 es nuestra arandela, la 4 es el pasador, y la 7 es nuestra horquilla. Entonces vamos a generar ese archivo. Más de un minuto a que carguen. Ok. Y comenzamos abriendo nuestro archivo de ensamblaje. Entonces vamos a crear, les digo, un subensamble, ¿sí? Con las tres piezas que mencionamos anteriormente, que era la pieza 1, la pieza 4 y la pieza 7. Entonces lo tengo aquí en el escritorio, la pieza 1, la pieza 4 y la pieza 7. Ahí agrego mi arandela, pasador y mi horquilla. Sí, entonces las relaciones de posición que tengo yo que establecer aquí, digo, son relaciones concéntricas y coincidentes. Sí, vamos a agregar una relación de concentricidad con esta pieza. En mi arandela, pues también sería una relación de concentricidad de esta cara con esta. Igual a lo mejor ahí ya no se alcanza a apreciar mucho. Lo quedó aquí encimada. Recordemos que podemos moverla. Y esta cara debe de ser coincidente con esta. Y esta cara debe de ser coincidente con esa. ¿Sí? Y listo, este es mi primer subensamble. Vamos a guardarlo. Y vamos a ponerle así, tal cual, subensamble. Ensamble 1. Cierro este archivo. Abro uno nuevo. Y voy a generar ahora sí ya el ensamble final. El ensamble final, si ustedes se fijan, nos dice que es con prácticamente pues todas las piezas, ¿no? Pero nos hace mención a que debemos de ocupar nuestro subensamble 1 en 1, 2, 3 y 4 ocasiones. ¿Sí? Y ese subensamble lo vamos a ir cargando con la cruceta. Les digo, yo les recomiendo que cuando, sobre todo a lo mejor por las cuestiones de los recursos, que a lo mejor no jalemos todos los archivos de un inicio, les digo, si a lo mejor su computadora no tiene tanto recurso, pues para que sea un poquito más fácil, ¿no? La inserción de componentes. Entonces voy a agregar mi cruceta y voy a agregar nuevamente mi subensamble. ¿Sí? Esos tres componentes son los que vamos a ensamblar primero. Si se fijan aquí es S1 con la pieza 6. S1 y mi pieza 6. Entonces vamos a agregar relaciones de posición, igual concéntrica, de esta con esta. Y podemos agregar una de coincidencia de esta con esta.
Ahí está mi primera relación. Ahora agregamos otra de concentricidad con estas. Y ahí pues prácticamente se ven como si estuvieran encimadas. Y ahorita las volteamos. Esta la podemos hacer coincidente con esta cara. Nuestras relaciones ahí están completas, pero mi pieza pues está prácticamente encimada. Entonces vamos a girar los componentes. Sí, más o menos así es como vienen en nuestro ensamble. Sí, profe. Sí, más o menos ahí queda, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte. Igual aquí, por ejemplo, ustedes pudieran generar otro subensamble con estos dos, pero pues vamos a hacerlo o a generarlo como no lo maneja la pieza. Aquí vamos a poner, o bueno, antes de hacer esto, voy a agregar el eje, sí, que es mi pieza número 2. Mi pieza número 2 me dice que es el eje y es el que vamos a agregar desde aquí. Sí, y ahorita agregamos las otras piezas. Vamos a insertar componentes, vamos a agregar el eje. Y este eje, si ustedes se fijan, tiene o va a tener una relación de concentricidad con estas, pero este barreno debe de quedar alineado con este. Entonces también agregamos una relación de concentricidad entre estos elementos. Y la aceptamos. Igual insertamos ahora nuestro subensamble. Agregamos este. Otro subensamble. Y agregamos nuestra cruceta. Ahora yo voy a girar mis componentes para que queden más o menos acomodados ya. Y vamos a hacer el ensamble entonces. Esta pieza es concéntrica con esta. Y esta cara va a ser coincidente con esa. Ahora, esta pieza es concéntrica con esta. Y esta cara de aquí es coincidente con esta. Y ahora pues ensamblamos el eje. Veamos la relación de posición de este con este. Y esta pieza es concéntrica con esta. Sí, más o menos ya tenemos ahí el ensamble. Ahora nos falta agregar nuestro soporte, que es la pieza número 5, junto con la pieza número 3, que la pieza número 3 es mi eje. Sí, entonces agregamos el soporte y el eje.
soporte es el 5. Igual lo podemos girar. Y el 4 es el 3, perdón, es el eje. Aquí hay que nada más ser muy cuidadosos. Por ejemplo, en la parte del eje. Si ustedes se fijan, el eje tiene un diámetro exterior de 45 unidades. Digo, el diámetro mayor es de 45 unidades. Y ese es el diámetro que tenemos en nuestro soporte. Entonces, vamos a agregar una relación de concentricidad de este con este. Y ahí quedó algo encimado. Y luego una de concentricidad de este con este. Y luego una de concentricidad entre estos dos. Y vamos a agregar aquí una coincidencia, una relación de coincidencia de esta cara con esta. ¿Sí? Aquí nada más una observación, les digo, para que no vayan a pensar que lo están, a lo mejor, o que lo tengan mal. Permítanme. Digo, que no vayan a pensar que lo tienen mal. Digo, hay que hay que observar muy bien nuestra pieza. Si ustedes se fijan en el ensamble ya final, este eje, o la pieza número 3, no traspasa o no es, digamos que la cara no es coincidente con la cara del soporte, queda un poquitito, ¿sí? Abajo, ¿no? Y eso es porque por la distancia que tiene el eje, según las dimensiones que tenemos aquí, pues no es la distancia total de nuestro soporte, ¿sí? Es decir, esta distancia es menor, pero les digo, no hay problema. Les digo, aquí nada más les hago esa aclaración para que no se vayan a confundir. Ok, entonces nos falta agregar un nuevo eje. De este eje, perdón, sería agregar una relación de posición de esta con esta. Y una de concentricidad entre estas. Y finalmente agregamos una de concentricidad de esa cara con esta. Y listo. Sí, nuestra pieza, si se fijan, tampoco no queda en esta superficie hasta aquí. ¿Sí? Les digo, y está bien. Más o menos, les digo, el ensamble pues queda igual, ¿no? Se ve esta superficie que no está al tope, al igual que aquí. Entonces, si el ensamble es correcto, vamos a poner esta pieza, la vamos a fijar. Sí, para que ya no la podamos mover. Y si nosotros llegamos a girar el componente, a ver, a ver, déjenme checar.
A ver, ya están aquí nuestras relaciones. A ver, la voy a dejar flotada. Mm, mm. No, sí la tengo que dejar fija esta. Vamos a ver si se puede hacer aquí el movimiento. Si no, ya después, con un estudio, lo generamos. No, no me deja aquí generar el movimiento. Digo, pero, pues bueno, prácticamente nuestro ensamble ya está completo. ¿Sí? No sé si tengan aquí alguna duda o alguna pregunta con respecto al ensamble, a cómo se generó. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Miren, vamos a agregar entonces ahora o vamos a generar una vista que le llaman vista explosionada. La vista explosionada nos sirve para ver o poder visualizar todas las piezas dentro de un ensamble. Sí, es decir, por ejemplo, ahorita que ya tenemos estas piezas ensambladas, podemos nosotros generar una animación para que se vea, por ejemplo, todas las piezas que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, le voy a dar en vista explosionada y, por ejemplo, aquí yo lo que puedo hacer es seleccionar uno de mis elementos. Si vamos a seleccionar, a ver si se alcanza a ver, este, por ejemplo, y si se fijan, me aparece aquí unos ejes. ¿Sí? Estos ejes me va a permitir desplazarlo en la dirección que nos apunta aquí. Por ejemplo, yo lo estoy moviendo en el eje de las Y, cierta distancia. ¿Sí? Les digo, aquí, por ejemplo, podemos agregar, le damos aquí en listo, podemos aquí tomar otro componente, por ejemplo, este otro, y volverle a dar otra vez hasta el desplazamiento hacia arriba. Sí, como quien dice, lo que vamos a hacer aquí, con la vista explosionada, le volvemos a dar en listo, es desarmarlo y vamos a crear una animación para que se vean cómo van las piezas o cómo van el ensamble de las mismas. Sí, porque hay veces que ya una vez que tenemos nosotros el ensamble, no se alcanza a apreciar a lo mejor muy a detalle, ¿no? Digo, entonces para eso nos sirven las vistas explosionadas. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar esta. Aquí, por ejemplo, está mi subensamble completo. Vamos a ver si me deja seleccionar puro componente. No. Bueno, vamos a desplazarlo hacia acá. Le damos en listo. A ver, déjenme ver si lo puedo seleccionar solo. Le damos aquí en aceptar. Vamos a darle aquí en la opción de aislar. No, salir. A ver, permítanme, déjenme ver si lo puedo aquí.
No, se me hace que aquí, por ejemplo, no voy a poder desensamblar esta parte. Digo, porque bueno, me lo considera dentro de este ensamble como si fuera una sola pieza. Sí, pero no hay problema, les digo, lo podemos aplicar con estos elementos. Por ejemplo, esta otra pieza, la horquilla, dentro de mi... Ya ahorita que salí de la vista de explosionado, me puedo regresar aquí a la tercera opción, que es el Configuration Manager. Y si ustedes se fijan, aquí le doy clic y me aparece la opción o la vista explosionada con los 3 pasos que hice. Los 3 pasos corresponden a separar, por ejemplo, primero este eje, luego esta horquilla. ¿Sí? Vamos a editarla. Vamos a editar la operación. Por ejemplo, si yo quiero editar el paso 1, que a lo mejor no tenga tanta distancia, lo puedo hacer. Sí, lo voy seleccionando. Paso 1, el paso 2, perdón. También lo hago que no tenga tanta distancia. Voy aquí en listo. Hay ocasiones en las que cuando ustedes seleccionan un elemento, por ejemplo, ahorita que yo voy a agregar, que voy a mover la cruceta esta, la voy a desplazar en este sentido. Hay veces que se generan movimientos de forma automática y esto es porque tienen seleccionada la opción que dice espaciar componentes. ¿Sí? Espaciar componentes de forma automática. Cuando ustedes seleccionan un componente, les digo, prácticamente se los empieza a desarmar solo y les da una distancia, pues se podría decir que apropiada, óptima al ensamble. Digo, pero yo por lo general lo deshabilito para que me permita hacer el movimiento de forma libre. Por ejemplo, ahorita le voy a dar aquí, a ver, déjenme ver si con esta opción ya me deja quitar la selección de estos componentes. Sí, ya me dejó seleccionar únicamente la horquilla. La desplazo hasta acá. Le doy en listo. Voy a generar un nuevo paso, que sería este. Y lo voy a dejar aquí. Le damos en listo. ¿Sí? Van a decir ustedes, ¿y para qué es esta opción? Les digo, prácticamente lo que nos va a permitir también ahorita nosotros es que cuando ya generemos el plano como tal del dibujo, pues se van a poder ver, les digo, y se va a poder apreciar más a detalle todas las piezas. Sí, por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar este elemento y lo voy a desplazar en el eje de las zetas. A ver, me equivoqué. A ver, permítanme. A ver, hasta el paso 3 iba bien. Está bien. El paso 4. Voy a desplazar la cruceta para acá. Ese también ya le doy en listo. Ahora el paso 5. Quiero desplazar estos elementos de mi subensamble. ¿Sí? Por ejemplo, que era mi paso, no me acuerdo cuál fue. Lo vamos a editar. Vamos a mover un poquito hacia la derecha. Vuelvo a dar aquí en listo. Mi paso 5. Lo desplazo una vez más en el eje de las zetas. No, perdón, es que no los estuve guardando. Va de nuevo. Lo pasamos para acá. El paso 3, que era el de este movimiento, lo voy a desplazar para acá. Vamos a darle en listo. Ahorita la voy a cerrar para que se queden guardados esos 4 pasos.
vuelvo a dar en editar operación. Ahora selecciono este elemento, desplazo aquí, voy en listo. Ahora aquí mi arandela, también la desplazo en el eje de las zetas, le doy en listo. Sí, que fue mi paso 5 y mi paso 6. Vamos a darle aquí en aceptar. Voy a dar otra vez editar operación. Y ahora vamos a mover este componente, que sería en el eje de las X más o menos. Vamos a dar aquí en aceptar. Este componente, igual lo desplazamos en este sentido. Vamos a desplazarlo. A ver, permítanme. Vamos a dejarlo mejor así como estaba. Lo voy a eliminar, que era el paso 7. Y vamos a desplazar mejor el subensamble completo. A ver. Dar control Z. Voy a deshabilitar esta casilla para mover. A ver. Paso 7 lo voy a quitar. Voy a editar la operación. Este paso lo eliminamos. Y vamos a agregar. A ver si me lo selecciono nuevamente completo. Sí. Voy a desplazar en el eje de las Y. Lo aceptamos. Y lo voy a desarmar también ese nuevamente. Ahora sí selecciono. Voy a deseleccionar las piezas del subensamble. Este lo desplazamos en el eje de las X. Le damos en aceptar. Vamos a dar a editar operación. También lo desplazamos en el eje de las X. Y lo aceptamos. Ahora seguiría, por ejemplo, igual. Volvemos a editar. Lo desplazamos. Ahora en este sentido. Vamos aquí en la opción de listo. El siguiente paso. Vuelvo a quitar la casilla de seleccionar piezas de subensamble. Habilitamos esta opción. Le damos a aceptar. Y por ejemplo, estas voy a editar. Ahora sí vuelvo a habilitar la opción de seleccionar piezas de subensamble. Seleccionado completo. Paso 11 fue el subensamble completo. Damos en listo. Paso 12. Ahora nada más va a ser mi eje. Damos en aceptar. Le damos en editar operación y ahora sería mi arandela.
Vamos a aceptar. Ahora vamos a retirar esta, que es mi cruceta. La cruceta la voy a desplazar ahora en este sentido. Y vuelvo a agregar otra operación para desplazar ahora mis elementos del subensamble. Por ejemplo, quiero que el eje se desplace hacia acá. Quiero que esta horquilla, bueno, vamos a dejar primero este, lo aceptamos. Ahora quiero que este se desplace hacia acá. Y esta vamos a desplazarla hacia acá. Sí, si se fijan, pues ya prácticamente desensamblé toda mi pieza, ¿sí? O todo mi ensamble inicial. Por ejemplo, aquí el paso 1 lo puedo hacer una distancia menor. Por ejemplo, aquí el paso 1, que no se vea tan retirado. Le damos a aceptar. Y, por ejemplo, ya una vez que tenemos esto, le podemos dar en la opción de... A ver, déjenme acuerdo dónde está. Por ejemplo, si ustedes le dan en contraer, se regresa a su posición, se podría decir que original. Si le dan a explosionar, se regresa a su vista que generamos, donde se ven todas las piezas. Y hay una opción que le podemos dar contraer animación, ¿sí? Y se va generando una especie de video del ensamble. Incluso este video, ustedes lo pueden guardar. Sí, yo creo que ya lo generó. Aquí vamos a poner el archivo, vamos a abrirlo. Igual a lo mejor se ve un poquito ahí retirado, lo puedo borrar. Podemos acercar. Podemos volver a explosionar. Y le podemos dar nuevamente en contraer animación. Guardamos nuevamente. Sí. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de cómo generar la vista explosionada. ¿No? Profe, disculpe, Mande. yo en las anteriores prácticas le adjuntaba un archivo que hacía en SolidWorks, o sea, la pieza yo la hacía. Y tenía la duda de, en estos ensambles también tenemos que adjuntar el video que hizo usted, por ejemplo, o nada más el ensamble, o todo lo que usted hace también lo tenemos que hacer nosotros. No, por ejemplo, esta parte de lo de la vista explosionada, sí, porque pues, se podría decir que es otro tema, ¿no? Ya vimos la parte de generar los ensambles, ya vimos cómo se generan lo que son las vistas explosionadas, entonces sí les encargaría, les digo, sobre todo los que sí lo están haciendo en su compu, pues que a lo mejor para que practiquen lo hagan con una vista explosionada de estas piezas y generen el video, ¿sí? Y ese también lo adjunten. Ese les va a ayudar a ustedes, les digo, pues, para practicar en esta parte, ¿no? Sí, Ok, gracias. de nada.
Bueno, una vez que ya terminamos esta parte, digo que ya generamos nuestro ensamble, que no me fijé si sí lo guardé. Ya lo había guardado. No. Vamos a ponerle ensamblaje. Punta Cardán. Ya lo vamos a guardar. Igual, por ejemplo, vamos a suponer que quieren hacer otra vista explosionada. Por ejemplo, otro ensamble. De la rueda. Igual se van, por ejemplo, a esta opción que dice vista explosionada. Y, por ejemplo, hay que hacer exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, aquí yo quiero seleccionar este eje. Lo voy a desplazar en este sentido. Sí, le doy en listo. Selecciono esta rueda. La desplazo ahora en este sentido. Doy en listo. Ahora este. Igual creo que los podemos seleccionar. Déjenme checar. Bueno, a lo mejor vamos a dejarlo así individual. Podemos desplazar también. Damos en listo. Lo desplazamos, le damos en listo. Lo desplazamos, le damos en listo. Igual este. Desplazamos. En listo. La base. También la desplazamos. Y le damos en listo. Por ejemplo, estas piezas que ya están aquí. Les digo, nosotros podemos aceptarla. Vamos aquí al Configuration Manager. Damos clic derecho. Perdón, abrimos nuestra vista. Clic derecho y le damos contraer animación. ¿Sí? Digo, esa es una opción que pueden ustedes hacer. A lo mejor le vuelven a dar aquí la opción de explosionar. Y hay una opción también. Déjenme acuerdo bien de esa cómo es. Vamos a editar la operación. Y aquí hay una opción. A ver, déjenme ver si me... Es que esa opción sí no me acuerdo bien dónde está. No, esta opción sí no me acuerdo dónde, cómo se generaba, la verdad. Les digo ya para qué les echo mentiras. Pero hay una opción, les digo, déjenme checarla y se las paso la siguiente sesión, que les permite generar unas líneas de eje. Sí, es decir, por ejemplo, aquí en la vista explosionada se ve una línea entre los ejes, por ejemplo, donde van las piezas, y pues ya eso permite que se generen o que nos indique también dentro de la vista de explosionado dónde van los componentes. Y por ejemplo, esta pues vamos a dejarla ahorita así. Una cosa era esta, que eran líneas de explosión inteligentes. No, no es esa. No, dejen mejor, esas sí se las checo y se las paso después, ¿no? Igual aquí pues ustedes pueden guardarlo.
Vamos a acercarlo un poquitito más. Voy a ir a la carpeta donde está ese ensamblaje. Y listo, ¿no? Pero bueno, lo que les quería mostrar, chavos, era, ya lo voy a guardar todo, que ahorita nosotros hemos estado trabajando con el archivo de pieza, donde nos permite generar una pieza completa, el archivo de ensamblaje, pero nos falta trabajar con la parte de dibujo. ¿Sí? En la parte de dibujo, lo que nos permite a nosotros es generar el plano en 2D o en 2 dimensiones, similar a lo que yo les pongo aquí. ¿Sí? Podemos, les digo, generar las vistas principales. Podemos generar, por ejemplo, nuestra vista de explosionado dentro de esta configuración. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer aquí en dibujo es irnos a examinar. Les digo, por ejemplo, hay aquí 4 opciones ya de hojas que aparecen. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo quiero la A4, que es la que tiene más o menos el tamaño de la hoja carta, pero quiero que esa A4 vaya horizontal. Entonces la busco. Aquí está. Y le damos a aceptar. Este cajetín de datos lo vamos a modificar la siguiente semana. Sí, está más sencillo. Lo que ahorita les quiero mostrar es que, por ejemplo, ustedes, ya una vez que están aquí en esta vista, pueden agregar piezas. Y, por ejemplo, vamos a trabajar con el de la Junta Cardán. Y vamos a suponer, yo quiero la pieza de la arandela. ¿Sí? La puedo poner, por ejemplo, aquí. Si se fijan, es bastante grande. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, nos vamos a dibujo. A ver, por ejemplo, ya agarramos el formato de la hoja. Vamos a darle otra vez en examinar. Por ejemplo, vamos a seleccionar nuestra arandela. Y aquí podemos, si ustedes se fijan, aquí tenemos todas las vistas estándar. Por ejemplo, yo puedo poner mi vista superior. Si se fijan aquí el croquis, tengo una vista superior. O bueno, lo podemos ver como vista frontal y vista superior. Si yo quiero hacerlo igualito como está aquí, pues puedo seleccionar cuáles son las vistas, ¿no? ¿Cuál es la primera vista que yo quiero? Por ejemplo, esta es la frontal, la lateral, perdón, la inferior, la lateral. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero mi vista inferior. ¿Sí? Y una vez que yo ya puse aquí mis piezas, digo, creo que hay una opción en la cual nos permite utilizar una escala. Sí, por ejemplo, aquí yo voy a poner una escala de 1 a 2. ¿Sí? Para mi pieza que voy a agregar. Por ejemplo, aquí en este caso, voy a dar aquí en aceptar. Esta pieza la voy a cambiar igual su escala. Escala 1 a 2 quiere decir que va a ser la mitad. ¿Sí? Para que no se vea tan grande ni tan amplio. Y a partir de aquí, por ejemplo, podemos editar la operación y podemos agregar la vista frontal, ¿no? Permítanme, aquí me equivoqué. Tenemos nuestra vista superior. Y ahora podemos poner la vista
frontal. Igual le podemos poner la escala. Puede ser, por ejemplo, una escala 1:1. Sí, que es esta, por ejemplo. Y esta vista, voy a poner mejor la escala de 1:1 porque como que sí quedó muy pequeña. Digo, esta la podemos, por ejemplo, a lo mejor borrar. Vamos a volverlas a insertar. Por ejemplo, les digo, vamos a vista de modelo, examinar, generamos la pieza que queremos. Voy a poner escala 1:1 y con su respectiva vista. ¿Sí? Y ya una vez que yo tengo aquí mi pieza, puedo darle las acotaciones y dejarlo así como está aquí en el plano. Nos vamos aquí a donde dice anotación, cota inteligente. Y por ejemplo aquí puedo acotar un diámetro de 52 y un diámetro de 27. ¿Sí? Esta igual la puedo desplazar. Mis acotaciones también las puedo desplazar. Y si se fijan, aquí la otra dimensión que tengo es la de 3 unidades. Entonces, pues también la ponemos. ¿Sí? Y por ejemplo, les digo, hasta aquí, pues nosotros podemos agregar las acotaciones de cada uno de los componentes. Y si se fijan, aquí ya me aparece el nombre. Esta parte de lo del cajetín de datos, les digo, lo vamos a modificar. Sí, yo les voy a poner qué datos o qué información es la que debe de llevar. Lo vamos a dejar mucho más pequeño y no lo vamos a poner tan extenso para poder generar el plano de cada una de las piezas. Por ejemplo, vamos a generar el del soporte. ¿Sí? Este, por decir, si ustedes ya lo quieren guardar, lo voy a poner en otra carpeta en el escritorio. Vamos a ponerle plano. Y lo guardamos. Les digo, esta parte la vamos a modificar, la del cajetín de datos. Pero bueno, por ejemplo, vámonos a un archivo nuevo, dibujo, y voy a volver a utilizar o examinar para buscar mi A4 Landscape, que es mi tamaño horizontal. Y vamos a agregar ahora, mejor vamos a agregar el ensamble, que es el que también nosotros podemos aquí utilizar. Les digo, por ejemplo aquí, si nosotros ponemos el ensamble, si ustedes se fijan, también yo puedo generar las vistas principales del mismo. Incluso, por ejemplo, acá, si seleccionamos, por ejemplo, este ensamble, creo que hay una opción donde, a ver, permítanme, porque eso sí no me acuerdo dónde está. Por ejemplo, lo pueden poner en sólido, para que se vea sólido el ensamble. Podemos cambiarlo a lo mejor en su vista en isométrico. Sí, aquí va a depender de las vistas que ustedes tengan para el ensamble. Por ejemplo, vamos a suponer que quieren aquí la isométrica. Pero a ver.
Bueno, la voy a dejar ahorita así. A ver, déjenme checar si sí es aquí. A ver, permítanme. A ver, déjenme ver si es aquí porque... Lo que quiero habilitar, pero les digo, la verdad no me acuerdo en qué parte viene. Del lado derecho, a veces en ocasiones en Solid, les digo, no sé si sea por la versión, aparecen las diferentes vistas, por ejemplo, de un ensamble. Y entre esas vistas aparecen la vista de explosionado. Sí, pero a ver, vamos a editar la operación. Aquí en croquis. Okay. A ver, no la encuentro. Porque no, aquí no vienen. Aquí está. Si no lo había visto. Aquí podemos, por ejemplo, poner el explosionado de nuestra pieza. Y vamos, por ejemplo, a dejarlo así. Y podemos agregar también otra herramienta en la parte de anotaciones. Dice tablas. Y hay una que se llama lista de materiales. Aquí, por ejemplo, le ponemos, creo que es en solo piezas. Vamos a aceptar. Y si ustedes se fijan, nos muestra la lista detallada de cada uno de los componentes. Y este es prácticamente como si fuera un Excel. Vamos, por ejemplo, aquí en eliminar columna. Podemos desplazarla para acá. Podemos hacer más pequeña. Igual, por ejemplo, si ustedes quieren hacer más pequeña la letra, la fuente, pueden hacerles. Y vamos a dejarla ahorita así como está. Y agregué mi lista de material. Y, por ejemplo, también puedo agregar, es decir, en esta pieza, en esta vista, déjenme ver si seleccionándola, voy a darle otra vez en editar operación. Me voy a desplazar hacia acá. Y vamos a agregar una que se llama globo.
A ver, hay una que es globo automático. Sí, por ejemplo, vamos a poner esta. Y si se fijan, prácticamente ya aquí nos numera las piezas. Por ejemplo, tengo la pieza 1. La pieza 1 es la arandela. Sí, me la va a señalar, que es esta. Por ejemplo, esta flechita que es la pieza 7, me dice que es el eje. Y aquí me da la cantidad, por ejemplo, arandelas, yo ocupé 4. ¿Sí? Entonces les digo, si yo la selecciono, pues aquí me aparece mi arandela. Digo, en la número 2, por ejemplo, los pasadores, que es esta, y esta pieza, les digo, son los que también tenemos 4. Y prácticamente les digo, todo esto es lo que nosotros podemos generar con el archivo de dibujo. Para esto también nos sirve la vista de explosionado. Y les digo, esta es una opción. Aquí agregamos la lista de materiales, agregamos la lista de los elementos y listo. Y por ejemplo, este igual también lo pueden guardar. Aquí a lo mejor le ponemos ensamblaje, explosionado. ¿Sí? Y listo. Por ejemplo, vamos a checar otro. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, la de la horquilla. ¿Sí? Donde tenemos 2 pistas de sección. Nos vamos nuevamente a nuevo. Generamos dibujo. Examinamos. Buscamos el A4 Landscape. Vamos a aceptar. Vamos aquí en examinar. Voy a agregar mi cruceta. Sí, y por ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos esta vista. Puedo tener aquí mi isométrico. Mi vista lateral. Mi isométrico. Que de hecho son las 2 vistas que tenemos, ¿no? Tenemos el isométrico. Bueno, una vista frontal como tal. Y tenemos vistas de corte. Esas vistas de corte las vamos a checar acá. Por ejemplo, nos dice vista de sección. Y vamos a establecer, por ejemplo, dónde sería la línea de corte. Si, por ejemplo, la establecemos aquí, nos genera ya nuestra vista de corte correspondiente. Y, a ver, vamos a poner nada más mejor una pieza. Voy a eliminar esta. Y esta también la vamos a eliminar. Esta la voy a desplazar. Para desplazarla, pues únicamente con que les cambie el cursor, así como que les aparezca una flechita. Eso es lo que les permite hacer el cambio. Entonces, es que aquí me equivoqué de vista. Voy a borrar. Vamos a agregar nuestra cruceta. Aquí, por ejemplo, a ver, el control Z. Aquí también es importante ver el plano en el que estamos trabajando. Por ejemplo, esta es la vista superior. No le atino a la vista. Ok, es esta. Y tenemos dos vistas de corte, ¿sí? Una que es línea de corte A, una que es línea de corte B. Y entonces vamos a dejar esta.
esta vista. Y vamos a agregar la vista de sección. Por ejemplo, la voy a poner aquí. Así que, por ejemplo, fue mi sección, que es la que tenemos acá. Y vamos a agregar otra vez una vista de sección. Pero ahora vamos a ver, está aquí, a lo largo. Y ya no está por el centro. Entonces la volteamos. Y sí, está precisamente aquí, ¿no? En el centro de mi pieza. Sí, realmente lo que nosotros vemos aquí con el ashurado es la parte o la vista de sección. De hecho, me hace que la sección BB a ver, déjenme ubicarme cómo sacaron esta. No, es que sí, de hecho, el corte va a partir de esto. Vamos a ponerlo así. Y que es nuestra sección CC. Por ejemplo, aquí pues, igual le pueden ustedes cambiar el nombre, que sea la sección A. Y por ejemplo, a partir de estas, digo, esta la podemos desplazar, pero ya está referenciada a esta principal. Podemos agregar también nuestra vista de isométrico. Por ejemplo, aquí vamos a deshabilitar este. Dar operación. Y por ejemplo, a lo mejor mi vista en isométrico. Ok, entonces. Aquí. No, perdón, es que como ya hice la vista de corte, aquí la regué, debí de haber puesto. Voy a quitar estas. Las voy a eliminar y ahorita las vuelvo a poner. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí. Era esta la vista. A ver, esta. La quiero. Y vamos a agregar la vista proyectada. Bueno, que sería esta. Por ejemplo, a ver si me deja moverla. Sí, sí me dejó desplazarla. Y ahora sí agregamos nuestra vista de sección. Nuestra primera vista de sección iba hacia acá. Así que prácticamente era la sección A. No, perdón, la sección B. Y teníamos también otra vista de sección. Aquí. Aceptamos. La desplazamos y ahorita movemos un poquito las vistas. Esta vista era mi sección A. Si por ejemplo estas las desplazamos para acá. Y esta la
desplazamos un poquito acá. Les digo, este cajetín lo voy a editar para que quede más pequeño y nos quede más amplio el espacio, pero les digo, ya eso se los paso a la siguiente sesión. Igual podemos aquí acotar las medidas correspondientes. Y por ejemplo, de aquí a aquí nos dice que son 35. Vamos a editarlo, perdón, acotarlo. Dice que de aquí del centro deja. No, se me hace que no va a dejar aquí por las líneas de corte. Mm, Aquí en esta parte no me está dejando. Pero bueno, por ejemplo, si queremos aquí acotar esta distancia, nos da un diámetro. Queremos acotar de aquí a aquí. O sea, creo que el otro diámetro. Y nos debe de dar también el diámetro interno de la pieza, ¿no? Por ejemplo, aquí este radio también. Bueno, la distancia que viene de aquí a aquí. Y la distancia que hay de aquí a aquí. Y a ver si me deja cortar el radio de 5 que está aquí. O no me deja cortarlo ahí. Y en la de abajo pues tenemos las mismas dimensiones prácticamente. La máxima. Aquí sí nos deja poner el de 5. Y nos faltan este, que era de 31. Aquí se me hace que sí me equivoqué en alguna dimensión. Y porque no nos da exacto. Sería cosa de checar el modelo. ¿Y qué más nos falta? A este radio de 2. No se lo puse. Me faltó, fíjense en la pieza en el modelo. Faltó este pequeño radio. Sí, pero igual pues ustedes pueden irse a archivo, abrir, abren su cruceta, hacen su redondeo de 2, dan a aceptar todos los cambios que tengan aquí, pues se van a ver reflejados todos los elementos. ¿Sí? Si se fijan ya me aparece aquí el radio, puedo acotar aquí. A ver si me deja.
Déjenme ver si con esta opción. No. A ver, aquí en cota de chaflán. No, esta no nos sirve. Cota angular. Tampoco. A ver, déjenle intento con la de chaflán. No me deja. Es que hay diferentes tipos de cotas, pero, por ejemplo, aquí, para acotar ese angular, perdón, ese radio, en teoría sí se debería con la inteligente, pero no sé por qué no me lo marca. No, aquí no. No, déjenme checar esta parte porque aquí me puso las cotas aquí en automático. Ya no me dejó borrarlas. Sí, pero más o menos les digo, esta es la herramienta de dibujo. Digo, ahorita lo que quería que vieran es que se podían ver o se podían agregar todas nuestras vistas, ¿no? Por ejemplo, las vistas de sección, la vista frontal, la vista superior. Digo, igual la siguiente sesión, les digo, el próximo viernes, voy a modificar la parte del cajetín de datos, ¿sí? Y les voy a pasar yo el archivo, el de la hoja. Y volvemos a generar los planos correspondientes para cada una de las piezas. Y eso es lo que me van a entregar también como reporte. ¿Sí? Para poder poner todas estas acotaciones, les digo, y generar ya nuestros archivos tanto de, les digo, pues ya un modelo completo, ¿no? Nuestro modelo de, perdón, nuestros planos de cada una de las piezas del ensamble, nuestro ensamble con el despiece, con la lista de materiales y nuestras vistas explosionadas y pues a ver si también hacemos un estudio de movimiento. Sí, ya para concluir esta parte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.